porque hay que recordar que el sector automotriz sufre por parte de Trump unos aranceles especiales del 25% y que el sector del lujo, que es fijador de precios, viene de sufrir mucho y cae ante situaciones de volatilidad. Además, depende mucho de la situación en China, que está tocada. Hoy Fitch ha bajado la calificación crediticia del gigante asiático. También está sufriendo el sector retail con Nike, que ha experimentado abultadas caídas, también Adidas, también Lululemon, son algunas de las compañías que están sufriendo, y estos son los sectores más afectados en una jornada en la que casi nadie se libra, una jornada en la que también el índice de compañías de pequeña y mediana capitalización Russell 2000 se ha ido al terreno de la corrección después de soportar caídas del entorno del 4%, que cierto es que hasta ahora se están reduciendo de forma moderada. Vamos a, mira, ahí tienen el Russell 2000 cayendo ahora menos un 0,8% en los 1.921 puntos. También hay que destacar el caso del índice de volatilidad VIX, que está repuntando con intensidad. Lo ven en sus pantallas como ese índice de volatilidad VIX repunta en tiempo real 27 puntos, situándose, no, un 29%, situándose al borde de los 28 puntos, en un escenario de auténtico miedo para los inversores. Pero si les parece, vamos a ir por partes, vamos a ver gráficos, ese gráfico del miedo, ese gráfico de cómo se prevén que las importaciones avancen. Aquí tienen este gráfico del miedo, no miedo, extremo miedo, es evidente, está claro lo que está pasando ahora mismo en el mercado. Estamos en un escenario de corrección y de recogida de beneficios rápidamente y de decir sálvese quien pueda en un contexto en el que los inversores quieren salir y no tienen nada claro dónde pueden entrar. Está clarísimo en este gráfico, donde estamos observando nada más y nada menos que extremo miedo. Además, ha pasado de 17 a 11 en muy poco tiempo, en un contexto en el que, como decimos, los inversores lo tienen claro, no quieren estar en el mercado de renta variable. También queremos saber, analizar en este contexto cómo está evolucionando lo que tiene que ver con el comercio mundial, porque lo que alertan desde la Organización Mundial del Comercio, lo que alertan las agencias de calificación crediticia, es que en este contexto lo que va a pasar es que el comercio mundial se va a deprimir, se va a producir una devaluación del comercio a nivel global que ya viene acusándose desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, desde el año 2025 y desde principios del año 2024. Lo podemos ver en el siguiente gráfico que tenemos preparado. Aquí lo están viendo como desde el año 2021, año 2022, impulso intenso en esas interacciones. Sin embargo, esas interacciones comerciales han ido bajando, según publica Bloomberg hoy en un artículo en el que analizan que el efecto de Trump sobre el comercio mundial está claro y lo que está haciendo es ralentizar las operaciones comerciales en todo el mundo. Por eso, ese impacto va a ser no solamente en Estados Unidos o en las economías afectadas por los aranceles, sino a nivel global. En este contexto vamos a ver esa plantilla en la que veíamos cuáles son las claves de la jornada, foco puesto, como estaban viendo, en el impacto de los aranceles de Trump en el desplome del mercado. JP Morgan y Fitch ya alertando de una recesión. Sin embargo, tenemos a Goldman Sachs hablando de momento solo de esta inflación. En este contexto, sectores más afectados, se lo hemos contado: tecnología, automoción, sector lujo, sector retail. También en este contexto, pendientes de el petróleo, porque en el mercado de petróleo se puede esperar una congestión global comercial que ha provocado hoy caídas del entorno del 7%, y de momento se salva de la quema alguien. Sí, hay un ganador en todo esto, es el oro. El oro ha llegado a tocar hoy aproximadamente los $3.200 por onza, en un contexto en el que ahora está bajando, pero con unas correcciones propias de lo habitual, en un contexto en el que los inversores se están yendo a los activos refugio. Tenemos que contarles, antes de continuar, una noticia de última hora, en este caso, que nos lleva al Pentágono, porque un organismo de control del Pentágono ha anunciado la apertura de una investigación sobre el uso del chat Signal por parte del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Recordemos lo que pasó con Signal. Ese chat
que en principio tiene un nivel de protección superior al de otras redes sociales o al de otras herramientas y aplicaciones para enviar mensajes instantáneos o mensajes de correo electrónico. Pues bien, lo que sucedió en este caso con el chat de Signal es que tanto Pete Hegseth como otros miembros de la administración de Donald Trump mantuvieron una conversación en principio privada. Dicen desde la administración Trump que en ningún caso fue de carácter confidencial o con contenido secreto, pero metieron por error a un periodista de la publicación The Atlantic, que publicó una serie de conversaciones que tuvieron acerca de un ataque a los hutíes en Yemen. Esto en principio no ha tenido consecuencias sobre la administración Trump. Se habló de que podían rodar cabezas, de que alguien podía ser damnificado. En principio Donald Trump dijo que había sido un error, pero que ese tipo de errores suceden. Sin embargo, esa es la noticia de última hora, y es que un organismo de control del Pentágono ha anunciado que abre una investigación sobre el uso de la aplicación Signal por parte del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Esa es la última hora, y vamos a contarles un poco a través de los sonidos del día cómo ha ido transcurriendo pues esta jornada de reacciones a los aranceles de Donald Trump. Primero vamos a empezar por el propio Donald Trump. Dijo ayer que nos enfrentábamos a un día histórico, que era el día de la liberación de Estados Unidos, el día en el que el país norteamericano iba a recuperar la preeminencia económica que se había perdido. Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50. Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore. It's not going to happen. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our Declaration of Economic Independence. Uno de los primeros en responder en la jornada de hoy ha sido el primer ministro canadiense, Mark Carney, que había sido especialmente intenso en su enfrentamiento con Donald Trump. Ha dicho que los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos van a romper la economía global. Enfatiza que los últimos aranceles recíprocos no afectan a Canadá, pero señala que su país ha sido golpeado con 3 conjuntos de aranceles, incluidos los de la industria automotriz, el acero y el aluminio. El líder canadiense califica las medidas de Trump de injustificadas y dice que está equivocado. The United States signed the Auto Pact, an agreement that ended auto tariffs between our nations and began a 60-year period, you can guess my age, a 60-year period of close cooperation, partnership, job growth, and prosperity. And that era has now ended, unless the United States and Canada can agree on a new comprehensive approach. Yesterday's actions by the U.S. administration, while not specifically targeting Canada, will rupture the global economy and adversely affect global economic growth. The global economy is fundamentally different today than it was yesterday. The system of global trade anchored on the United States that Canada has relied on since the end of the Second World War, a system that, while not perfect, has helped to deliver prosperity for our country for decades, is over. Our old relationship of steadily deepening integration with the United States is over. The 80-year period when the United States embraced the mantle of global economic leadership, when it forged alliances rooted in trust and mutual respect, and championed the free and open exchange of goods and services. También ha hablado, era muy esperada la reacción de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. En este caso, la líder centroamericana, pues lo que ha venido a subrayar, lo que ha querido destacar por su parte, es que México, dice, tenga una situación, un trato preferencial con Estados Unidos en relación con esos aranceles que ha aplicado el presidente Donald Trump. La mandataria ha explicado el tratamiento preferencial por formar parte del
del triple acuerdo con Canadá y con México, y también ha subrayado que es necesario seguir negociando con Estados Unidos para mejorar las condiciones de la industria automotriz, del acero y del aluminio. La industria automotriz representa el 30% de las exportaciones a Estados Unidos y se buscará que las empresas entren al tratado, dice Sheinbaum. Dos decretos que hizo el presidente Trump relacionados con la industria automotriz y con el acero y aluminio, que es también para todo el mundo, no solamente es para México y Canadá. Es más, en el caso de la automotriz tiene sus características para el caso de México y de Canadá, particularmente de México. Recuerden que nuestra industria automotriz está muy integrada y estamos todavía en diálogo, en pláticas con el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha construido una muy buena relación con el secretario de Comercio, que se da a partir pues de las llamadas que hemos tenido con el presidente Trump, y se sigue trabajando, dialogando. De hecho, muy probablemente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará en Washington la próxima semana. Entonces, seguimos trabajando en esos dos temas, industria automotriz. Desde el bloque comunitario también hay reacciones más y menos alarmistas. La menos alarmista, primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dice que cree que la elección de Estados Unidos es equivocada, es decir, que Trump se equivoca con los aranceles, pero intenta congraciarse con el presidente de Estados Unidos. Dice Meloni que no debemos alimentar el alarmismo, que la situación actual no es una catástrofe. Dice Meloni que no está convencida de que la mejor forma de responder a los aranceles sea con propios aranceles. Así que llamada a la calma por parte de la primera ministra Giorgia Meloni, que dice que puede haber un impacto de los aranceles, que no son la mejor decisión, pero que no hay que alarmar porque no se acaba el mundo. Dice que no es una catástrofe. Por cierto, tenemos señal que nos llega en directo desde Estados Unidos precisamente. Ahí tenemos el Air Force One. Donald Trump, que va a viajar a su residencia de fin de semana a Mar-a-Lago, en Florida, así que está a punto de tomar el avión después de haber impuesto sus aranceles en el día D y después de haberse congraciado de ellos, porque ha publicado un tuit en la red social Truth Social diciendo que el enfermo, hablando de la economía norteamericana, ya va camino de recuperarse tras el anuncio arancelario hecho durante la jornada de ayer, con esa imposición de tarifas de aranceles recíprocos por países y también a un sector, el de la industria automotriz. Pues pendientes de esa señal que nos llega en directo con el Air Force One, ese es el mensaje al que yo me refería. La operación terminó, el paciente sobrevivió y se está recuperando. El pronóstico es que será mucho más fuerte, más grande y más resiliente que nunca. Hagamos que Estados Unidos sea grande de nuevo. Y si les decíamos que la respuesta de Giorgia Meloni a los aranceles de Trump buscaba congraciarse con Trump y decir que bueno, no son lo mejor, pero que no hay que contrarresponder con medidas del mismo tipo, no piensa lo mismo el presidente francés Emmanuel Macron. Ha calificado de brutal e infundada la decisión de Donald Trump de imponer una nueva batería de aranceles a productos internacionales y ha sugerido paralizar las inversiones en el país norteamericano. On le voit bien, c'est un impact massif qui va toucher tous les secteurs de l'économie et de l'export européen. Alors avec un enjeu pour la France qui est plus limité que pour certains autres pays, enfin qui est là, et qui pour certaines filières va être massif. Pour nous, c'est 1,5% de notre PIB qui représente les exportations vers les États-Unis. Bon, pour l'Italie, c'est plus de 3% de son PIB, l'Allemagne 4%, l'Irlande 10%. Donc il y a des pays qui sont encore plus exposés que nous, mais ce n'est pas peu de choses. Surtout, nous aurons à prendre en compte, évidemment, les conséquences indirectes de ces mouvements. Parce que les tarifs sont massifs sur la Chine, l'Inde et plus généralement l'Asie du Sud-Est, ce qui va créer des risques de potentiel déport de certains de ces produits et biens, qui va impacter très clairement nos économies et l'équilibre de certaines filières et de nos marchés. Et donc, au total, on le voit bien, c'est une ampleur qui est en tout cas inédite. Mais ce sur quoi je veux insister au début de cette réunion, c'est que l'ampleur et le caractère négatif est avant tout pour l'économie américaine.
Et une chose est sûre, avec les décisions de cette nuit, l'économie américaine et les Américains, qu'il s'agisse des entreprises ou des citoyens, sortiront plus faibles qu'hier y plus pauvres. Pues pendientes de lo que está pasando en el mercado, de esas reacciones políticas a los aranceles de Donald Trump, vamos a pasar a lo que mejor sabemos hacer, el análisis. Nos acompaña en los próximos minutos de Negocios Televisión en el cierre de Wall Street Fernando Luque, editor jefe Morningstar. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Fernando, ¿pretende Donald Trump provocar un efecto dominó en la economía de Estados Unidos? ¿Provocar una recesión o esta inflación o desaceleración o como lo queramos llamar? ¿A partir de ahí bajar el déficit? ¿A partir de ahí poder bajar impuestos? A ver, hay que decir primero que esa desaceleración americana se va a producir haya aranceles o no haya aranceles. ¿Por qué? Porque la administración americana lo que quiere es un poco revertir lo que se hizo durante la administración Biden, que fue básicamente pues inflar la economía con gasto público. Bueno, no lo hicieron solo los Estados Unidos, otros estados aquí en Europa también lo han hecho, pero quiere revertir un poco pues ese proceso y eso pues tarde o temprano pues llega pues la desaceleración económica y, ¿por qué no?, la recesión. Pero es verdad que los aranceles pues añade, digamos, una incertidumbre más y un nivel, digamos, más cerca de lo que es una potencial recesión, evidentemente, sí. ¿Cuál es la diferencia? Es que de momento Donald Trump lo que ha hecho es simplemente plantar el listón para negociar a partir de esos niveles, ¿no? Es verdad que los niveles que planteó con el tablón o con la pizarra que mostró ayer, pues la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? De hecho, pues no se sabe muy bien cómo ha calculado pues esos aranceles sobre el que pues ha dividido en dos y son los aranceles que va a aplicar a muchos países. No se sabe muy bien cómo lo ha hecho, cuál es la fórmula. Lo que está claro es que no tiene, digamos, realmente sentido esos niveles, pero para él es el nivel a partir del cual yo creo que tenemos que negociar, y el error de la Unión Europea sería contrarrestar esos aranceles con otros aranceles, ¿no? Oía pues este mediodía un profesor de economía que decía que bueno, ahora lo que hay que hacer es golpear a los Estados Unidos donde más les duele. No, yo creo que eso es el error, ¿no? Tampoco es lo que quiere Trump. Trump yo creo que quiere negociar, ¿no? De hecho, es muy curioso, ayer cuando empezó su rueda de prensa, cuando dijo que iba a fijar un arancel plano del 10% a todos los países, los futuros del S&P empezaron a subir, pero a subir mucho, como si eso fuera el suelo de la negociación. Y luego, claro, anunció pues los aranceles ya pues país por país, y ahí ya pues se desató un poco pues la gran o la mini crisis, ¿no? Y ahí estoy un poco con Meloni. Yo creo que tampoco hay que ceder, digamos, a la catástrofe. Yo creo que es un punto de partida a partir del cual tenemos que negociar, porque está claro que una guerra comercial pues no nos beneficia a los europeos, tampoco les beneficia a los americanos, y ahí también Macron tiene razón en decir que los primeros afectados van a ser pues los consumidores americanos, ¿no? Y por eso también hay un riesgo de recesión que se está trasladando desde América a Europa, porque es curioso que los sectores más afectados hoy en las bolsas europeas pues hayan sido precisamente los sectores bancarios y financieros, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo de recesión pues también existe para Europa. Yo no entiendo digamos el hecho de que pues si Estados Unidos entra en recesión nosotros podríamos evitar esa recesión. Evidentemente no. Si Estados Unidos entra en recesión será una recesión a nivel global y Europa pues estaría afectado. Por eso repito, el sector bancario muy mal hoy, el sector energético también. Entonces ahí están un poco las claves. Yo creo que la clave es sentarnos a negociar con la administración americana y a ver si podemos por lo menos limitar los daños en clave de mercado, ¿no? Porque es verdad que la caída ha sido dura hoy. Trump lo que quiere con los aranceles es negociar, son una herramienta de negociación, una herramienta de presión más que una herramienta económica.
Lo cierto es que ya son cada vez más las voces que se suman a ese riesgo. JP Morgan Fitch hablan de recesión, Goldman habla de esta inflación. Sector bancario, como tú dices, sufriendo ante el miedo a esa recesión. Además, cuando un sector como el bancario sufre, la reputación del país sufre. Te quiero preguntar hasta qué punto puede esta situación dañar a la reputación de Estados Unidos. A ver, iba a decir que lo que decía hace unos minutos, que esa desaceleración económica en Estados Unidos va de camino, va lentamente. No creo que Donald Trump quiera ser recordado como el presidente de Estados Unidos que desencadenó la gran recesión 2.0. No lo creo. Creo que realmente lo que quiere es negociar, no quiere crear una recesión. Es verdad que estoy convencido de que quiere crear una desaceleración económica porque su plan pasa básicamente por reducir los tipos de interés a largo, también por devaluar el dólar de alguna forma. Y es verdad que si miramos las consecuencias del día de hoy en los mercados, vemos que los tipos de interés a largo plazo, pero también a corto, han caído fuertemente en Estados Unidos, pero también en Europa, y que el dólar se ha debilitado, con lo cual de momento la jugada le está saliendo más o menos bien. Pero claro, aquí el problema es que digamos, hay que jugar muy fino, ¿no? Y no sé si Donald Trump es el mejor candidato para jugar fino. ¿Por qué? Porque, como tú bien comentas, el riesgo de recesión está aumentando y hay que recordar también que pues, el fenómeno de recesión es en muchos casos un fenómeno pues, casi psicológico, ¿no? Cuando la gente piensa que puede venir una recesión, pues lo que hace es consumir menos. Si consume menos, pues al final puede crearse una recesión, ¿no? Entonces ahí yo creo que la administración americana tendrá que jugar muy fino para evitar una gran recesión, pero recesión a lo mejor, repito, la vamos a tener independientemente de los aranceles, porque es el objetivo también de la administración Trump. Trump de momento no mira la bolsa, o eso es lo que dice. Está más pendiente de los tipos a largo que del nivel del S&P 500, pero claro, la línea entre la desaceleración económica y la recesión pues es muy fina y ahí hay que jugar bien, pero no es fácil. Efectivamente no es fácil. Es verdad que Trump tiene claro su objetivo. Trump tiene claros dos objetivos: bajar los tipos de interés y bajar impuestos. Y tercer objetivo entre medias, reducir el déficit fiscal. Entonces entiendo que él piensa que iniciando este proceso de presión puede conseguir eso. Lo que pasa es que en cualquier parte del proceso algo se le puede ir de las manos. Sí, se le puede ir de las manos lo que comentamos de la recesión, porque lo que es el nivel de la bolsa yo creo que le preocupa menos porque iba a decir que hasta cierto punto es más manipulable que los tipos de interés. ¿Por qué? Porque tiene ahí pues una carta que todavía no ha sacado de la chistera, que es el plan fiscal, la rebaja de impuestos. Y claro, en Estados Unidos anuncia una rebaja de impuestos a lo grande y la bolsa pues lo recibe pues realmente de forma espectacular, con lo cual ahí tiene una carta que podría utilizar, que es esa rebaja de impuestos que afectaría muy positivamente a los mercados, pero claro, el problema es que tampoco la puede utilizar ahora mismo. ¿Y por qué no la puede utilizar? Porque si anuncia mañana una rebaja de impuestos, pues el problema que va a tener es un problema de inflación. La gente pues va a empezar a consumir y ahí pues digamos la inflación, que todavía no está demasiado bien controlada en Estados Unidos, podría desacelerarse. Por eso no lo anuncia, creo, en estos momentos. Ahora mismo se trata de pues un poco enfriar la economía. Es verdad que a base de anuncios de aranceles que podrían, digamos, dañar la economía mucho más de lo que pretende, rebajar los tipos de interés. Ya el tipo a 10 años en Estados Unidos está prácticamente por debajo del 4%, cuando lo teníamos al 4,5 o incluso al 4,8 hace pocos meses. O sea que ahí sí que se ha notado mucho esa rebaja de tipos en el tramo largo, y el tramo corto también. Hoy ha sufrido un desplome en cuanto a tipos espectacular, ¿no? Y en Europa también, con lo cual es ahí también donde vemos la transmisión de la economía americana a la economía europea. No somos una isla en el mundo y dependemos mucho de Estados Unidos, no solo comercialmente, sino también a nivel de mercado. Si baja el S&P 500, pues bajan todas las bolsas prácticamente.
Pues Fernando Luque, editor jefe de Morningstar, gracias por acompañarnos. No quisiera yo estar en el papel de Donald Trump, la verdad, me parece muy... Bueno, Gracias. Seguimos pendientes del mercado, seguimos pendientes de la actualidad internacional, seguimos pendientes de lo que está pasando en directo. Auténtica debacle en Wall Street cuando queda 1 hora y 31 minutos para el cierre de cotización, con todos los índices de renta variable norteamericanos sufriendo. Cierto es que el sufrimiento está yéndose un poquito, están reduciendo las caídas los índices de renta variable norteamericanos. Tenemos a esta hora... No reducen tanto las caídas. Tenemos hasta ahora al S&P 500 perdiendo un 4,3%, cotizando en los 5.425 puntos. Nasdaq con caídas cercanas al 5%, 4,9% de corrección, 18.619 puntos. Dow Jones de Industriales cayendo un 3,4% en los 40.733 puntos. Pausa publicitaria y seguimos con el siguiente invitado. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arkia Banca, el banco de los profesionales. Vuélvete máster de tu futuro. Obtén tu Master of Finance con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM, en Madrid. En O2 trabajamos para que todo funcione a la perfección, sin obligarte a que te quedes si no quieres, conectándote a toda velocidad en casa y en el móvil. Y si las tarifas mejoran, lo hacen primero para nuestros clientes. Siente la tranquilidad de haber elegido bien. O2. Respira. En directo son las 8:31 minutos hora central europea, pendientes de la actualidad del mercado. Vamos a saludar a José González, Managing Partner en GCG Advisors. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con. Pues quiero comentar contigo la auténtica debacle que está viviendo Wall Street. Apenas ningún sector se salva, correcciones del entorno del 5%. Mira que se habla mucho de que el mercado hace una lectura previa de los acontecimientos y suele tener los acontecimientos descontados. En este caso, venía descontando con caídas intensas durante el primer trimestre esos aranceles, pero eso no ha significado que hoy se haya librado de una auténtica debacle. ¿Por qué? Básicamente por lo que se llama en inglés realization, la realización de que algo que se temía está sucediendo, y una corrección que tiene que ver con las expectativas que ya se iban conformando en relación a cuál va a ser el impacto de estas medidas tarifarias en las dinámicas económicas globales, particularmente el crecimiento de los Estados Unidos y su impacto en la economía global, el tema inflacionario y el efecto que eso tiene en las tasas de interés. Y no es una corrección que solo se está dando en los mercados bursátiles, sino también en los mercados de materias primas, en los de renta fija y en el petróleo, que cae sustancialmente hoy día, no solo por los anuncios de las tarifas y lo que puede significar para el crecimiento global en una economía globalizada, en donde
independientemente de los cambios y las evoluciones o involuciones de esa globalización, dependemos los unos de los otros, más allá de lo que quiera la administración Trump con sus tarifas, lo que implica, de nuevo, para esas dinámicas, y en un día como hoy la OPEP anuncia que va a liberar 2,5 millones de barriles que confluyen y generan que hasta el oro, que ha sido el refugio para la volatilidad y las tensiones geopolíticas globales, siga manteniendo niveles históricos, pero también corrija como el resto de los activos. Pendientes del oro, pendientes del petróleo, pendientes de del mercado de renta variable. Te quiero preguntar un poco por sectores en un contexto en el que apenas ninguno se libra, pero efectivamente llamativas son las caídas por la tensión que generan en el sector bancario y también en el sector tecnológico en este momento. Creo que son los dos sectores que más preocupan. El sector bancario por lo que representa y el sector tecnológico por de dónde viene. Correcto, el sector bancario por los efectos económicos, pero además porque ¿qué significa que estas barreras arancelarias, que estas nuevas tarifas se impongan independientemente que sea un mecanismo de negociación de la administración Trump? Hay que entender que el presidente Trump es transaccional, no es transnacional. Clave en entender las decisiones de la administración Trump y del presidente, que tiene una gran influencia en las decisiones que toma su gobierno, es que a veces las variables geopolíticas, geoeconómicas o estratégicas no son precisamente las más adecuadas. El presidente piensa en el deal, el acuerdo, el negocio. Y lo ha dicho el propio presidente ayer, lo ha dicho el secretario de Comercio, que los teléfonos están abiertos para negociar. Pero una vez que se patea la mesa, cualquier negociación empieza a ser secundaria en virtud de una realidad que ha cambiado. Y el negocio bancario no solo depende del consumidor, que va a haber un incremento en muchas de las cosas que consume de entre el 10, 24, 46, 36, más o menos indeterminado, sino que el sistema de comercio internacional, cartas de crédito, bills of shipment, todo lo que tiene que ver con lo que se llama hoy día la mesoeconomía. Entendemos muy bien la macroeconomía, entendemos la micro, pero en la pospandemia se habla académicamente de una mesoeconomía. Las cadenas de logística, las cadenas de abastecimiento reales o virtuales que se van a ver afectadas y que tienen que ver con el sector financiero. Si hoy día un importador en los Estados Unidos, ¿importa o no importa? ¿A qué precio lo vende? ¿Qué tipo de tarifas va a tener? ¿Se van a negociar o no se van a negociar? Y si importo perecibles, ¿los pierdo o no los pierdo? Esas decisiones que se están tomando hoy día tienen un efecto en toda la economía y en el sector financiero en particular, que es muy sensible. Y las tecnológicas, porque estaban, como se dice en inglés, priced to perfection. La economía americana el año pasado, que fue la envidia del planeta, porque creció al 3, con inflación cercana al 2, hoy día es una economía que no ha llegado a ese 2, sino que se acerca de nuevo al 3% de inflación, y que ya hay un consenso en formación de que es una economía que este año probablemente crezca 1.7, el próximo año 1.2, ciertas economías emergentes entran en recesión, ciertos bienes de consumo no se van a vender. ¿Qué va a pasar con Apple? Todos estos titanes de la tecnología que fueron a la juramentación del presidente Trump se separaron detrás de él mientras juraba, hoy día ven sus productos con tasas, con tarifas que van a incrementar los precios y van a afectar su demanda en los Estados Unidos. Pues un momento, José, que voy a contar una noticia de última hora y continuamos, ¿vale? Y esa noticia de última hora pues es bastante urgente porque nos lleva a la Casa Blanca. Alerta en Estados Unidos después de que un hombre haya sido arrestado por paquete sospechoso cerca de la Casa Blanca. Un hombre ha sido arrestado y su mochila revisada en medio de informes de un paquete sospechoso cerca de la Casa Blanca. La policía, de hecho, ha cerrado las carreteras cercanas, según ha informado el Mirror US este jueves. Según los informes, el paquete ha sido encontrado a 500 metros de la Casa Blanca, lo que ha provocado la evacuación del edificio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y del Hotel High Adams. La Casa Blanca ha sido clausurada mientras la policía y el servicio secreto continuaban investigando el paquete en busca de un posible artefacto sospechoso. Un paquete que ha sido interceptado y un hombre, recordemos, arrestado
por pertenencia de ese paquete. Por cierto, saben que estamos pendientes de la salida de Donald Trump de la Casa Blanca porque está previsto que marche hoy hacia su residencia de fin de semana de Mar-a-Lago en Florida. Esa es la última hora y continuamos analizando esa situación en el mercado. Esa es la imagen en directo del avión de la Casa Blanca, del Air Force One, del avión de Donald Trump, y continuamos analizando la situación en el mercado con José González. José, te quiero preguntar también por otro sector que ha sufrido durante la sesión de hoy, entiendo por el miedo a que los consumidores dejen de consumir, el sector retail, porque estamos viendo caídas tan intensas en compañías como Nike, como Lululemon, en una jornada en la que en principio no les afecta directamente la situación. Porque lo que decía Walmart, ¿quién es uno de los mayores importadores de bienes de consumo del Asia? Las grandes cadenas del retail, de la venta al detalle en los Estados Unidos. Muchos de los manufacturadores norteamericanos, Nike, se fueron de China por la guerra de las tarifas de la primera administración Trump, que continuó la administración Biden a Vietnam. Y hoy día tenemos el anuncio que las tarifas a Vietnam van a ser el 46%. Es decir, una zapatilla Nike que costaba 90, 150, va a costar 50% más. Y un consumidor americano que está muy apretado, y además hay que recordar que el consumo contemporáneo no es el de nuestros padres o nuestros abuelos. Hoy día hay que pagar el teléfono celular, internet, las tarjetas de crédito, es decir, que vive muy apretado, no tiene capacidad de gasto. Y cualquier aumento en el costo, que se suma a los costos financieros, porque todo el mundo está endeudado, los niveles de endeudamiento en tarjeta de crédito están en máximos históricos en los Estados Unidos. Las modalidades como pagar en 4 partes, que es una forma de crédito a pesar de que no lo sea, pues cualquier incremento marginal, que no es tan marginal, va a afectar esa demanda. Y uno empieza a ver el tema de los automóviles, queda muy claro. Lo que más se ha afectado es a ver ese 50% de automóviles que se importan de Europa y fundamentalmente de Asia, y son automóviles que cuestan por debajo de $30,000. La gente no compra automóviles al contado, sino al crédito. Es decir, ¿quién puede pagar un automóvil que va a costar de aquí en adelante entre $4,000 y $16,000 más? Y no es un Ferrari, porque quien paga $250,000 por un coche, pues puede pagar 10%, 15%, 25% más por ciento del costo adicional. ¿Y cuáles son las soluciones? Decía una manufacturadora de juguetes norteamericana que lo hacía en la China y lo hace en Vietnam, que el costo de sus juguetes importados puede incrementarse hasta el 100%, pero manufacturarlos en los Estados Unidos le costaría 500%. ¿Va a seguirlos manufacturando en China y Vietnam? Sí, pero ¿quién paga? Entre 50 y 100% más por juguetes cuya elasticidad en la demanda es obvia y evidente. Por último, te quiero preguntar cuánto tiempo va a durar esta situación de corrección en el mercado, esta situación de susto después de un primer trimestre nefasto, recordemos el peor primer trimestre desde el año 2022, con índices que se fueron al territorio de la corrección. Hoy está pasando eso con el Russell 2000 de compañías de pequeña y mediana capitalización. Lo que había compensado en los mercados bursátiles de renta variable los problemas geopolíticos. Seguimos teniendo 2 conflictos importantes, tensiones globales a todo nivel. Es que los resultados corporativos norteamericanos habían seguido siendo positivos. Este año, después de los récords de las tecnológicas y de los mercados bursátiles, se seguía pensando que podían seguir subiendo porque los resultados corporativos iban a tolerar, soportar, apoyar las valoraciones. Con este nuevo escenario, pues las ganancias corporativas no se pueden materializar. Vamos a ver cómo vienen los resultados del primer trimestre, que lo sabremos en poco menos de 2 meses, pero si hay un deterioro en los retornos corporativos, una caída en las ventas, particularmente de bienes manufacturados en el Asia y que se consumen en los Estados Unidos, pues el mercado no tiene cómo sostenerse. Y la corrección, ya el Nasdaq está abajo 10% desde el pico del Trump Bump o del Trump Trade, y ya entró en un proceso de corrección. Y si esos resultados corporativos que han compensado las volatilidades geopolíticas no son los que se esperaban y ya están empezando a ser recalibrados por los bancos de inversión y los broker dealers, esta corrección puede dar para largo, independientemente de que no sea totalmente dramática.
Pues situación dramática de la que vamos a estar muy pendientes en directo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. José González, Managing Partner en GCG Advisors. Muy buena tarde. Vale, hasta luego. Continuamos pendientes de esa actualidad internacional. Vamos a hacer otro repaso a lo que está pasando en el mercado en esta jornada de hoy. Antes de irnos a nuestra siguiente entrevista, continúa esa debacle en el mercado de renta variable norteamericano. Vamos a repasar pantallas. Es importante estar permanentemente viendo cuáles son esas caídas. Ahora mismo el Nasdaq 100 dejándose un 4,7, S&P 500 con caídas del 4,16, Dow Jones perdiendo un 3,33% en directo. En el mercado de renta variable, si miramos por compañías, vemos cómo la tecnología y el sector retail lideran esas caídas. Micron Technologies perdiendo un 14%, compañías como MicroStrategy cerca de un 10%, Lululemon cae un 9,5%, Apple caídas del 9,2%, Broadcom se deja un 8,6% o Amazon que pierde un 8,13%. Vamos a hablar ahora sobre la situación en el mercado de petróleo en una jornada en la que ha sufrido con muchísima intensidad. También ha marcado mínimos de los últimos meses con un barril Brent de referencia en Europa, que ha llegado a perder los $70 el barril. Cotiza ahora mismo con caídas del 6,5% y un West Texas de referencia en Europa que también cotiza con intensas caídas, en este caso del 6,6 al borde de los $67. Analizamos esa situación en los próximos minutos con Joel Grau, profesor en National Maritime College of Ireland. Joel, bienvenido. ¿Qué tal, Alma? Buenas tardes. Joel, el petróleo cae por miedo a un colapso energético global, un colapso también en las transacciones comerciales. La OPEP eleva la producción a partir de mayo, que eso tampoco ha ayudado, y los aranceles generan temores sobre la economía mundial. En este contexto estamos viendo la cotización del crudo en mínimos de los últimos meses, con un barril Brent que ha cotizado hoy por debajo de los $70, un West Texas que ya venía de perderlos. Te quiero preguntar por la situación en el mercado de petróleo y sobre todo, en principio, por el papel de China en este escenario. Vamos, Joel, nos vamos a ir en directo un segundo a ver al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque se dirige a ese Air Force One para ir a su residencia de Mar-a-Lago y estamos muy pendientes por si hace algún tipo de anuncio. Por cierto, es noticia de última hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que a los mercados les va a ir bien y que vamos a ver un auténtico boom en Wall Street, ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una jornada en la que están experimentando los índices de renta variable norteamericanos intensas caídas, unas jornadas en las que hay temor. Así que Donald Trump, intentando llamar a la calma, dice que a Wall Street le va a ir bien. Estábamos viendo esa señal en directo, subiendo las escaleras del Air Force One. El presidente de Estados Unidos empieza a hablar, así que vamos a ofrecerles esa señal. So we look forward to that. It's in Miami at Doral. President Trump, the markets today are way down, the worst day in years because of the tariffs. So how's it going? I think it's going very well. It was an operation, like when a patient gets operated on, and it's a big thing. I said this would exactly be the way it is. We have $6 or $7 trillion coming into our country, and we've never seen anything like it. The markets are going to boom, the stock is going to boom, the country is going to boom, and the rest of the world wants to see, is there any way they can make a deal? They've taken advantage of us for many, many years. For many years we've been at the wrong side of the ball, and I'll tell you what, I think it's going to be unbelievable. The thing that people have to talk about, we're up almost to $7 trillion of investment coming into our country, and you'll see how it's going to turn out. Our country's going to boom.
Palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refiriéndose al tuit que publicaba esta mañana en Truth Social, insistiendo, hablando de la economía de Estados Unidos, en que el enfermo se encontraba en una situación débil, pero a partir de ahora va a empezar a recuperarse. Dice que la economía de Estados Unidos se va a recuperar e insiste el presidente norteamericano Donald Trump en que el mercado va a generar un auténtico boom y también Wall Street va a ir bien. Dice Donald Trump que las acciones van a crecer, que el mercado va a ir muy bien y que el mercado norteamericano va a estar en auge. Insiste el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lanzar el mensaje en el que se inspiraba ayer. Dice que se han aprovechado otros países de Estados Unidos durante años y que ahora Estados Unidos estaba en el lado equivocado, ahora está en el correcto, y dice que cree que va a ser increíble, que el mercado va a ir muy bien y que Wall Street va a generar un auténtico boom, que le va a ir muy bien. Palabras del presidente de Estados Unidos, las primeras después de esa reacción en cadena a la baja por parte de Wall Street a su anuncio arancelario, a su Liberation Day, al día en el que, dice Trump, Estados Unidos recupera la prevalencia económica en el mundo. Pues esa es la última hora. Palabras de Donald Trump en directo antes de subir al Air Force One y marcharse a su residencia de Mar-a-Lago en Florida. Retomamos esa entrevista con Joel Grau. Joel, te pido disculpas. Nada, en absoluto, en absoluto. Estábamos hablando de qué papel está jugando China en este escenario de aplicación de aranceles por parte de Trump, porque yo creo que Trump donde principalmente mira, aunque haya mucho ruido en medio, es a China. Totalmente. China es su centro, digamos, de operaciones de cara al medio a largo plazo porque sabe que tiene que actuar y ese es su adversario en todos los frentes, ¿no? Estas medidas, yo creo que es un día para recordar y que vamos a recordar por varias cosas, ¿no? Pero una sobre todo porque, y no lo digo de una forma, digamos, alegre en absoluto, sino simplemente, yo creo que son los hechos, y es que estamos, digamos, en un momento en el cual la política tiene un impacto brutal en los mercados y bueno, estamos en una situación a nivel global y a nivel geopolítico que ya lo habíamos comentado en vídeos anteriores, donde digamos que el homo políticos, ¿no? que el actor político pues tiene un papel fundamental y determinante en los mercados, ¿no? Entonces ese es uno de las conclusiones que podemos sacar de hoy. La política, digamos que está incrementando muchísimo su poder y la afectación y el impacto que tienen los mercados globales. Eso por un lado. Y luego también nos vamos a acordar porque seguramente, bueno, estamos ante un cambio de paradigma total en lo que es el comercio internacional, que es donde pues mercados que nosotros seguimos más, los commodities y los barcos, etcétera. Y bueno, estamos pasando de un mercado, digamos, donde el globalismo ha estado, digamos, apoyado en todos sus frentes a una situación en la cual, pues, bueno, el país la economía más grande del mundo, pues ha determinado pasar a un modelo más proteccionista. Y en ese sentido vamos a ver cómo se desarrollan las cosas las próximas semanas y los próximos meses, porque hoy, obviamente, con los mercados en caída y en caída muy importante, pues seguramente es buen momento para empezar a echarle el ojo a compañías que pueden ser muy, muy interesantes y tomar posiciones en los próximos días o en las próximas semanas si esto continúa, ¿no? Pero la posición de China está muy clara. Recordemos que Xi había tenido reuniones la semana pasada con CEOs de bastantes multinacionales extranjeras y ahí los mensajes que se enviaron por parte del Partido Comunista Chino a las multinacionales fueron mensajes claros, ¿no? Pues vamos a intentar entre todos mantener la estabilidad de las cadenas de producción, de las líneas de producción. Vamos a entre todos intentar mantener la estabilidad de las cadenas de suministro, de la supply chain, y no vayamos a tomar medidas que luego nos arrepintamos todos, ¿no? Lo cierto es que, bueno, veníamos de una incertidumbre porque no sabíamos lo que iba a pasar y ahora tenemos una certidumbre que no sé si es mejor que estar en incertidumbre, ¿no? Porque hemos pasado a una situación de máximos y, bueno, a partir de ahí tendremos que ver con calma, sosiego y analizando bien los datos
pues cuáles son las decisiones a tomar, ¿no? Pero China está intentando tomar un papel de estabilizador, de mercado reliable para los players internacionales y para los inversores. Y bueno, la verdad que no sé si es muy creíble dada la situación actual en la cual está China, pero bueno, tiene unos puntos a su favor y yo creo que Europa puede tomar una posición de ventaja en ese sentido, ¿no? Pero se van a dar hay muchas variables sobre la mesa, hay muchas bolas en el aire y habrá que irlo analizándolo poco a poco, ¿no? China está jugando sus cartas. Entiendo que Donald Trump las ha desplegado, no todas, pero que China las tiene guardadas. ¿Quién crees que está en una mejor posición en esa guerra comercial? Bueno, la verdad que, hombre, Estados Unidos, la verdad que China no está pasando por un buen momento, todos sabemos cuál es su situación y aquí en el canal hemos hablado continuamente de este asunto y bueno, muchos otros economistas también y analistas han hablado sobre el tema. Los problemas de China son claros y notorios, un problema de consumo, de confianza de consumo interno, confianza del ciudadano chino, digamos, en su estructura interna y en su sistema, pues hace que no tenga no haya un consumo local, interno local, digamos, boyante. Luego la restricción a los flujos de capital, luego, digamos, toda esa subvención a las empresas locales que las hacen mucho más competitivas en los mercados internacionales comparado con las empresas locales o empresas occidentales, etcétera, etcétera, porque están subvencionadas y luego todo ese acceso también a través de la financiación de bancos chinos a todas esas, pues las rutas de las sedas y todos los proyectos en el exterior que digamos que les dan un colchón, les dan una estructura, digamos, de competencia, digamos, desleal en ese sentido, en relación a las empresas locales de los países donde actúan o las empresas extranjeras que quieren participar o que quieren competir, ¿no? Entonces, China tiene una situación complicada, China tiene una situación complicada y por eso, obviamente, todos estos movimientos se están dando ahora, porque si Estados Unidos espera 10 años más, pues ya no estará en posición de, digamos, que competir con China, porque China sigue un camino muy, 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 muy claro. Y bueno, tiene las ventajas de un mercado autoritario, de un gobierno autoritario, de un país que sigue a que puede predecir y que puede planificar a 10, 15, 20, 30 años, mientras que en las democracias pues estamos hablando por trimestres, estamos hablando por legislaturas de 4 años o midterms de 2 y estamos en otro tipo de juego completamente diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos con cartas completamente diferentes en las cuales toda esta situación lo que está intentando es nivelar un poco esa desbalanza de los últimos 20, 25, 30 años que lleva China, digamos, de ventaja en muchos sectores. Por ejemplo, el sector pues de infraestructuras, de logística, de inversión en puertos y luego en todo el tema de control de flotas, ¿no? De ahí viene las tarifas o fees o como queramos o sobrecargos que la administración Trump quiere aplicar a todo lo que es los barcos directa o indirectamente relacionados con China, es decir, de bandera china o de tripulación china o de armador chino o fabricados en China, operados por compañías chinas de $1 millón, $1,5 millones, lo cual, pues bueno, puede suponer un short squeeze muy fuerte en la oferta de tonelaje, sobre todo en las cargas in-out de Estados Unidos, en los tráficos in-out de Estados Unidos, y puede incrementar mucho las tarifas de fletes de importación-exportación de Estados Unidos, y sobre todo ahí viene mucho la queja de todo lo que es la industria agropecuaria, todos los granjeros. Pensemos que Estados Unidos es un grandísimo exportador de cereales y obviamente la mayor parte de los barcos donde se exportan esos cereales son barcos graneleros y la mitad, prácticamente el 50% de los barcos que cargan para la exportación de Estados Unidos son directa o indirectamente linkeados con China. Entonces, bueno, eso puede suponer un problema muy, muy importante para toda la industria agroalimentaria estadounidense, ¿no? Por lo tanto, hay muchos parámetros que hay que medir y hay que mirar sector por sector, producto por producto y ruta por ruta realmente.
Profesor en National Maritime College of Ireland, me quedo con ganas de hablar contigo de petróleo y de Europa, pero es que me quedo sin tiempo, así que te emplazo a otro día. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Alma. Pendientes estamos también del mercado de divisas con un dólar que hoy ha tocado mínimos desde el mes de septiembre. En tiempo real vamos a ver ese par euro-dólar cotizando el euro por encima del 1,10, la libra por encima de 1,30, como decimos, niveles no vistos desde septiembre. Alexis Ortega, analista de mercados, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal, Alma? Muy buenas noches. Pues así, con efecto inmediato, ha conseguido Donald Trump uno de los objetivos que tenía, hacer que el dólar se debilite. Yo creo que, de alguna manera, Donald Trump me da la impresión de que es consciente de que parte de los problemas del déficit comercial americano están relacionados con una divisa demasiado fuerte o muy apreciada y que, por lo tanto, de alguna manera, resolver ese problema necesariamente tiene que pasar por un dólar a la baja. Lo que pasa es que, claro, eso es intentar cuadrar muchos frentes, puesto que un dólar fuerte, la entrada de capitales que eso ha supuesto, pues ha permitido una financiación muy barata de su déficit público. Y por lo tanto, ahora revertir ese tema pues puede poner en peligro pues uno de los otros objetivos que tiene Donald Trump, que es continuar con este proceso de financiación hasta que logren reducir el déficit público y la deuda. Con lo cual es un equilibrio muy difícil, pero que de alguna manera lo está consiguiendo, puesto que prácticamente desde marzo venimos con un proceso de depreciación del dólar en dos fases. La primera, con los primeros insinuaciones de aranceles de manera muy efectiva, ha hecho que, y con el plan de crecimiento en Alemania y de abandono de la austeridad, fue el primer gran embate, en donde prácticamente nos hemos ido de 1,03 hasta prácticamente estabilizarnos alrededor de 1,07, 1,08, y ahora prácticamente se ha roto el máximo del 18 de marzo pasado, que era ese 1,0950, e incluso se ha roto la barrera psicológica a los 1,10, con lo cual de alguna manera lo deja al dólar en una posición de continuar todavía depreciándose mucho más. En ese contexto de tormenta perfecta, de búsqueda del equilibrio de Donald Trump, en el que busca depreciar el dólar, reducir el déficit, poder bajar impuestos, en un contexto en el que entiendo también bajar tipos, que no quiere que la inflación se le vaya mucho de las manos. ¿Cómo se consigue todo eso? ¿Puede Donald Trump meter la pata en todo este proceso? Bueno, no sé, había un estratega alemán que venía a decir algo así de que ningún plan de batalla sobrevive el contacto con el enemigo, con lo cual de alguna manera todos los planes uno los piensa en la cabeza y luego más tarde tiene que enfrentarlos en la realidad. Una vez que aparece en la realidad, pues todo puede salir mal. Lo único que pasa es que siempre alcanzar objetivos siempre nos vamos a encontrar con enemigos que nos van a llevar un poco a la contraria. Por lo tanto, hay que hacerlo. Y por lo tanto, la capacidad o la posibilidad, mejor dicho, de encontrar problemas es algo evidente en todos y cada uno de los planes que tenemos en nuestra vida. Y algo puede salir mal. Lo único que pasa es que, claro, yo creo que el objetivo de bajar impuestos, bajar el dólar y bajar los tipos de interés, de alguna manera tienen sus prioridades y de momento ahora está consiguiendo que la deuda a largo plazo americano esté bajando. Teníamos prácticamente niveles del bono a 10 años hace un mes alrededor casi del 5% y ahora los tenemos en el 4%. Teníamos un dólar que estaba alrededor de 1,03 y ahora prácticamente lo tenemos por encima de 1,10 y con perspectiva de continuar subiendo. Nos quedaría ya el último, que sería bajar los impuestos, pero para eso tiene que resolver el problema de la deuda y del déficit. Y eso le va a costar algo más de trabajo, puesto que en general el consumidor americano y el Estado americano vive siempre con unos niveles de endeudamiento muy altos y acostumbrarnos a tener unos niveles de endeudamiento más bajos va a ser algo más difícil. Pues así nos vamos a quedar, Alexis. Un pronóstico para la cotización del dólar de cara a las próximas semanas y meses. Lo tenemos en mínimos de septiembre, en unos niveles no tocados en más de medio año. Sí, pero yo creo que vamos a tener un índice dólar que se va a ir por debajo de los 100 y posiblemente un dólar que contra el euro alcancemos esa zona que podría estar entre los 1,12, 1,15 aproximadamente como más normalidad, cosa que hace 6 o 7 meses era algo más normal. Alexis Ortega, analista de mercados, gracias siempre por acompañarnos, un placer tus comentarios. Hasta la próxima.
Pendientes, como siempre, de las últimas horas, les vamos a contar dos que tienen que ver con el ámbito empresarial, con Tesla y con un acuerdo entre TSMC e Intel. En primer lugar, con respecto a Tesla, sabemos que Italia ha activado la alerta de seguridad en concesionarios de Tesla tras el incendio que sufrieron estos concesionarios las pasadas semanas. El Ministerio del Interior italiano ha escrito a las comisarías de policía ordenándoles que aumenten la seguridad en las tiendas de Tesla, una indicación de que las autoridades tienen preocupación en que más personas puedan ser objetivo de futuros incidentes. Los concesionarios de Tesla en todo el país han sufrido, están en alerta después de que una de las tiendas de vehículos eléctricos de Elon Musk en Roma dejara más de una docena de automóviles dañados a principios de esta semana. El Ministerio del Interior, como decimos, ha escrito a las comisarías de policía pidiendo que aumenten la seguridad en las tiendas Tesla. En tiempo real, Tesla se deja un 4,6%, cotizando en los $269,70, pero no tiene que ver con esta noticia, sino con esa debacle en el sector tecnológico. Y también les contamos que Intel y TSMC acuerdan tentativamente formar una empresa conjunta de fabricación de chips y han llegado a un acuerdo preliminar para esa formación conjunta, tomando una participación del 20% en la nueva empresa, algo que no está impactando demasiado al sector. Sí que tenemos a Intel revalorizándose más de un 4%, un 4,5% en los $23. Sin embargo, a TSMC no le está afectando de ninguna manera. Nos vamos a ir enseguida a saludar a Víctor Hugo Rodríguez, pero no puedo hacer otra cosa que repasar el mercado antes de darle paso. Continúan esas caídas que se acercan al 5% en la cotización de Nasdaq. El índice tecnológico pierde un 4,6%, cotiza en los 18.681 puntos. Dow Jones también cae un 3,3%, 40.833 puntos. S&P 500 perdiendo un 4,1% en los 5.438 puntos. Es la cotización del mercado de renta variable en tiempo real, con sector retail, sector bancos y sobre todo tecnología liderando las caídas. Tenemos a Micron perdiendo un 14%, a compañías como Constellation Energy con caídas del 10%, Apple caídas del 9,5% o Lululemon también retrocede un 9,5%, que Intel, acabamos de hablar de ella, es la compañía que más sube en el mercado, lo veíamos antes en pantalla, un 3,5% en tiempo real. Jornada de absoluto vértigo para la renta variable norteamericana, para la renta variable europea, para el petróleo, para las divisas, para la renta fija, para el oro. Seguimos analizándolo todo con Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión América. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, yo con un poquito más de calma, ¿no? Y también les quiero contar que indudablemente esta es la hora más crucial de un día como hoy, que es un día totalmente histórico, negro, 3 de abril del año 2025, cuando son las 3:04 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 9:04 si usted me está mirando desde Madrid. Obviamente nos ven desde Ciudad de México. Esperamos tener al invitado, como les digo, que nos va a estar hablando de lo que sucede allí en México. Y por si acaso, si ven aquí, creo que por aquí ven unos números en verde, no es el mercado, es el mercado de los bonos, que lo están comprando indudablemente porque son los rendimientos y se pone en verde, porque alguien me estaba observando y me preguntaba, Víctor, ¿qué es eso que tienes ahí en verde? La otra cosa que les quiero decir es que indudablemente las computadoras tienen una cantidad de data importante y es probable que en algunos momentos, pues no les vamos a decir que colapsen, pero es que esos sistemas están corriendo allí precisamente para ver dónde están las curvas que en matemática se llaman curvas cuantitativas. Fíjense bien, en el transcurso de la extensión del cierre de Wall Street, y obviamente Alma es quien inicia todo esto y tratamos de darle esa visión desde acá, desde lo que es Negocios TV América. Vamos a tener una sinopsis del día de hoy, examinar ciertas cosas que, como no saben, nos llegan a la sala de redacción, lo que está sucediendo. Indudablemente, cuáles fueron esos titulares que están marcando dentro de lo que cabe, porque el titular más grande, como ustedes pueden comprender, es efectivamente lo que pasó en el Jardín Rosa ayer en la Casa Blanca, lo que nos dijo Donald Trump. Hay una estampida estructural de capital básicamente afectando a todos los mercados, salvo algunas compañías, que en este caso Alma nos está hablando de Intel. También tenemos indudablemente compañías como es el caso de Best Buy cayendo estrepitosamente, precisamente porque todo lo trae de afuera. Y vamos a estar examinando más tarde, cuando ya pasemos a la segunda hora, muchas de las cosas también con nuestro querido amigo Manuel. Pero desde el punto de vista, y alguien me decía, Víctor, danos una oración de qué es lo que tú percibes en el mercado. Y yo pienso que es como cuando le dan a la computadora reset, ¿verdad? Claro, hay un reset, pero sin salvar.
Eso quiere decir que todo lo que estábamos haciendo se nos borra. Esa es la metáfora, o como dirían por ahí, un castigo que se le da a un teenager, o efectivamente algo que podamos nosotros observar con respecto a una de esas necesidades que había en el mundo. Y esa es la gran realidad. Había una necesidad de borrón y cuenta nueva, solo que el choque es enorme. Acabamos de ver hace algunos minutos hablar al presidente Trump. Él estaba viajando, creo que decía que iba a la ciudad de Miami, venía hacia casa donde estamos en Negocios TV América, y nos estaba diciendo que él estaba tranquilo, esperando que indudablemente los mercados arrancaran. Le estábamos diciendo a Alma, quien estaba conmigo en el arranque, en Rolling Stone de Wall Street, hoy en el día, que esto era estructural, que esto no tenía que ver con ninguna balanza, pero vamos a analizar hoy lo que sucede con respecto a las valoraciones y qué podría pasar hacia el futuro. Recuérdense que el 11 de abril empieza la temporada de lo que sería decir cuáles fueron las ganancias del último trimestre, que es el trimestre primero del año 2025. Entonces ahí vamos a ver qué dicen las compañías, no hacia atrás, sino hacia adelante, que es lo que nos da miedo. Tenemos que seguir viendo el bono de 10 años, porque el general, como le digo yo jocosamente, tiene la particularidad prácticamente de dejarnos saber por dónde van los bríos. Y la otra parte, antes de empezar a determinar esto, como les digo, del Standard & Poor's 500, tiene que ver con cómo piensan los manejadores de dinero. También le contaba a Alma que los manejadores de dinero, seres humanos al fin, tienen un negocio que es ganar dinero. Cuando ellos manejan los portafolios de los clientes y lamentablemente pierden dinero, entonces en este sentido se encuentran con una, necesidad de tratar de asegurar o de lo que se llama preservar capital. La preservación de capital va por vender estructuralmente lo que no está funcionando y lo que está funcionando. Porque si usted hace ganancias con algo que esté funcionando, efectivamente mantiene de una u otra forma el portafolio ganador para el cliente. Y recuerde usted que si yo le doy una ganancia a mi cliente, yo soy remunerado. Es en algunos casos una oportunidad donde estoy totalmente alineado con el cliente. No siempre funciona así, dependiendo de si soy un simple corredor de bolsa que brindo una posibilidad de compra y de venta, pero por lo general, cuando estoy en el manejo de dinero, hay unas posibilidades que tengo de alinearme con el cliente y hacerlo de esa forma. Y obviamente hoy todos están perdiendo dinero. La pregunta que nos hacemos, y ya vamos a poner la primera lámina que tenemos ahí en pantalla, es ¿hasta dónde llega la sangre? Pero me gustaría que vieran algo, porque el personaje que estaba hablando, la persona que estaba hablando hace unos momentos con Alma, hablaba efectivamente de cómo había sido la curva del bono a 10 años. Y recuerdo mucho yo que hacia finales de enero tuve una conversación con nuestro querido fundador José Antonio Wisner, y él estaba bastante cercano a ese nivel cuando el bono se dispara hacia el 5%. Yo aposté hacia el otro lado y le dije, perdí, el bono se nos fue a 5%, tenías razón. Nunca sabía, porque obviamente uno no puede saber, inclusive con la experiencia, las vicisitudes del mercado. Y si vemos entonces ese bono a 10 años, estamos indudablemente en el nivel del 4.05%, algo que nos deja entrever de que hay una cantidad de temor y de que efectivamente, independientemente de que nos vendan la historia de que esto es inflacionario si lo puedo comprar, pero si usted me pone fíjense ustedes la necesidad de entenderlo. Si usted me pone un carro $10,000 más caro, yo no lo puedo comprar. Y si yo no lo puedo comprar ni mi vecino, ni la señora de atrás, ni el señor de adelante, hay una contracción de la demanda, la inflación se devuelve porque no tengo a quién vendérselo. Entonces, efectivamente, para que todo esto más bien lo que crea es una contracción y los precios sí pueden estar allí, pero no se venden. Entonces, alguien se los tiene que comer. Si no se los come el cliente, se los comen las empresas, se los comen los países. Aquí hay un problema grave que vamos a ir conociendo básicamente cuando son, como les digo, las 3:10 de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Ven que quito los ojos de la pantalla porque realmente estoy viendo el mercado. Me interesa mucho cómo es esta última hora. Ustedes nos están acompañando porque efectivamente en esa última hora, si no lo sabían, es donde los corredores de bolsa llaman a sus clientes institucionales. Tienes 10 minutos para colateralizar. Si no lo haces, te vendo en la última media hora, te ejecuto toda la posición. Y efectivamente esa gente a veces no colateraliza, no tiene la liquidez, porque esto ha sido una debacle que ha agarrado a muchos desprevenidos. Para determinar dónde se pudiera parar la sangre, ¿verdad? Lo que normalmente tendemos a hacer es a examinar fundamentalmente el componente de, por ejemplo, las 500 acciones más importantes del mercado que están comprendidas en lo que se llama el SP500. Y ellos tienen unas ganancias por acción. Esas ganancias por acción se básicamente multiplican por un múltiplo, que en este caso 17, 18, 20, probablemente un múltiplo que sigue siendo muy caro porque hoy todavía está en alrededor del 19 o 20 veces.
y eso nos da el índice. Es así como funciona la matemática. Entonces, eso habría que revisarlo porque ese múltiplo se multiplica por las ganancias de la compañía. Pero entiéndanlo, no es tan complicado. Si las ganancias de la compañía, porque vienen los resultados, dicen que hacia adelante son malas, no importa cómo tengamos el múltiplo, lo dejamos en 20, pero bajamos las ganancias. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que el índice debería costar menos. Es así como funciona lo que se llama la parte fundamental de los números, obviamente un poquito más acaramelado, y trato de explicárselos para todos mis amigos que están allí observando lo que pasa. Para ponerles a ustedes la primera lámina que tenemos el día de hoy, es interesante también que nosotros observemos lo que está pasando con los empleos. Porque resulta que lo que nosotros estamos observando en el mercado, nos llegan informes, me llegan a mí una cantidad de cosas, no sé si por ahí me puede ver la cara correctamente para que no se pierda. Sí, mire, efectivamente, nos llegan informes, nos llegan una cantidad de cosas importantes que tienen que ver con cómo reaccionan quienes están asustados. ¿Qué son quiénes? Todos. En el mundo todos están asustados. Pareciera que lo único que está tranquilo es Donald Trump, que pareciera perfectamente qué es lo que puede hacer hacia el futuro. Pero recuerden ustedes que los países están asustados, los ministros del Tesoro de los demás países, los que están en las corporaciones, los que le toca manejar los bancos centrales y todo el proceso que tiene que ver con una debacle de facturación a nivel mundial están asustados. Entonces, el primer lugar donde empiezan a recortar es en los empleos. Entonces, hay quienes dicen, mañana viene un número del empleo, recuérdense que el número del empleo es muy importante, pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque es el número del empleo, como usted puede comprender, el número del empleo del mes inmediato anterior. ¿Cuándo? Marzo. Marzo ya pasó. Esto fue un terremoto que hubo el día 2 de abril. Entonces el mundo comienza luego del 2 de abril. Si el mundo me comienza indudablemente luego del 2 de abril, para que usted tenga una idea en todo ese proceso que está allí, es muy importante e interesante que usted le preste atención a cómo se van a comportar las compañías. Y entonces yo me pregunto, ¿y qué puedo hacer para mantener mi empleo? Es cuando hay una fuerza de causa mayor y es cuando hay que conectarnos aquí con la calle, porque el dolor que hay allá afuera, a raíz de la incertidumbre, la gente con temor a perder empleos porque se paralizan las ventas, se paraliza momentáneamente todo. No es un proceso fácil lo que estamos viendo, tiene a algunos totalmente, colapsados mentalmente. Nos llegan una cantidad de cosas que nos da, y desde acá se los quiero decir, una cantidad de dolor, porque efectivamente yo creo que es interesante que entendamos que también lo que hacemos desde Negocios TV es informar a una masa que requiere esa información en español y que no la podemos divorciar por mucho que veamos velas y por mucho que veamos índices y por mucho que tengamos una cantidad de personas como las que vamos a tener hablando, divorciarnos que todos estamos en esta película. Me disculpan que me salga, pero es que yo he observado una cantidad inmensa de personas esta mañana prácticamente en pánico, observando cómo movimientos pueden crear un colapso en sus empleos. Cuando son las 3:15 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 9:15, 9:14 y algo, si lo vemos por segundos, allá en Madrid, vamos a ir momentáneamente a una pausa comercial para honrar a nuestros anunciantes y ya volvemos con una parte importante que tiene que ver con los titulares más importantes, algunos que pescamos el día de hoy. Ya vuelvo. ¿Quieres dominar la inteligencia artificial sin complicaciones? Future Skills Labs presenta su revolucionario curso Inteligencia Artificial Generativa para Profesionales, diseñado para adaptarse a tu ritmo de vida. Lo innovador, el curso se realiza completamente a través de WhatsApp, con microlecciones de entre 5 y 7 minutos que puedes seguir desde cualquier lugar. Imagina aprender sobre ChatGPT, Claude y las últimas herramientas de inteligencia artificial mientras tomas un café o viajas en el metro. ¿Por qué este curso es diferente? Está creado por expertos de empresas como Meta y respaldado por profesionales del IE Business School. Las lecciones son personalizadas según tu experiencia y profesión. Incluyen vídeos tipo TikTok, ejercicios prácticos y feedback en tiempo real. Cuentas con Maya, un asistente virtual que te guía 24/7. Además recibirás un certificado para compartir en LinkedIn. Los resultados hablan por sí solos. Este método logra entre un 70 y un 90% de retención del conocimiento comparado con el 15% del aprendizaje tradicional. El precio regular es de $150, pero para nuestros espectadores de Negocios TV ofrecemos un 15% de descuento exclusivo. Y empezar es muy sencillo. Escanea el código QR que aparece en pantalla o visita go.fslabs.co/Negocios TV. Se te abrirá WhatsApp automáticamente con un mensaje predeterminado. Es importante que no lo modifiques ya que contiene tu código de descuento especial.
Envía el mensaje y listo, así podrás acceder inmediatamente a tu primera lección gratuita. Cuando decidas continuar con el curso completo, el descuento del 15% se aplicará automáticamente. WhatsApp te irá guiando en cada paso del proceso. Así de fácil es comenzar tu viaje en el mundo de la inteligencia artificial. No dejes pasar esta oportunidad única para los espectadores de Negocios TV. Escanea el código QR ahora mismo o visita go.fslabs.co/Negocios TV. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. No, pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo... Traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Wood. Y una de las cosas interesantes, ahorita que acabamos de volver de todos los mensajes que les acabamos de dar, es, y ahora que todos estamos en esta etapa mediante la cual estamos embriagados de esa noticia del día de ayer, ¿cuáles son los titulares, Víctor, que pueden haber causado algún tipo de particular preocupación? Uno de los más importantes es lo que nos sucedió con Microsoft. ¿Por qué? Porque Microsoft está teniendo una cantidad de noticias donde dice que ellos pudiesen, para que ustedes tengan una idea al respecto, algo que nos llama muchísimo la atención, tratar de paralizar lo que serían las inversiones en todo lo que tiene que ver con los data centers. ¿Esta noticia es importante? No, señor. Esta noticia no es importante. Esta noticia es súper importante, porque resulta que cuando usted agarra y analiza cómo gana dinero Nvidia, una de las razones fundamentales es la inversión más que proporcional que tienen muchas de las compañías que están en el sector. Específicamente, para que usted lo pueda comprender, en el sector de tecnología, invirtiendo en todo lo que se llaman los centros de datos, que es donde ellos obviamente entienden que va lo que es la economía del futuro. Usted tiene que comprender que todo va a pasar por ahí y ellos están construyendo todos estos centros de datos. Pero no solamente está el proceso de la construcción, sino también cómo podrían pasar perjudicados quienes están invirtiendo en eso que se llama la parte inmobiliaria de esa construcción. Entonces, cuando escuchamos a Microsoft que dice, señores, un momentito, me salgo de todo ese proceso, como usted puede comprender, eso tiene la habilidad de darle es que yo no le quiero decir otra palabra, pero es que ustedes tienen que entender, un golpe al sector tecnológico, que es el sector, como yo estaba conversando hoy más temprano con Alma, que se ve espantoso. Lo que pasa es que no es el único sector que se ve espantoso. Se me ven espantosos todos los sectores y lamentablemente el sector tecnológico es uno de los que más sufre. Microsoft, para que tengan una idea, considera que podría estar haciendo una cantidad de cosas con terceros como CoreWeave, que es una de las compañías que salió pública hace unas semanas atrás, para tratar de mantener costos en diferentes maneras y tratar de tener una relación diferente con OpenAI y, como usted puede entender, con todo lo que tiene que ver con Nvidia. Esta noticia nos las entregó el CEO de la compañía a través de una cantidad de notas y es muy probable que salga durante las próximas horas, pero para que usted también pueda comprender este proceso, Microsoft se está cayendo en el mercado de capitales. Hoy no hay nadie que se salve, salvo Intel, que está subiendo casi un 5%. Cuando son las 3:21 de la tarde hora del este de los Estados Unidos,
Tenemos al Nasdaq, que es el que más me preocupa, cayendo 5.62%, cuando quedan alrededor de unos 39 o 38 minutos y algo para que cerremos. Es importante que le prestemos muchísima atención, no solamente por lo que es la tecnología, sino por todas estas noticias como las que ustedes están viendo en pantalla con respecto a lo que estamos observando de Microsoft. También usted tiene que comprender que aquí es donde prevalece mucho todo lo que puede existir con esa, aplicación que tienen los chinos de nombre DeepSeek, que hace unas semanas causó una disrupción. En la conclusión general, para no estar perdido, para mantener el foco, las acciones tecnológicas ya están obviamente bajo presión por todo lo de estos aranceles, y entonces esta noticia que tiene que ver lamentablemente con el proceso, no me da risa para nada, no veo a mi cara que tenía risa porque no la tengo, me preocupa muchísimo esto. Esa noticia de Microsoft le pone un poco más de presión. Otra de las cosas que me llama la atención, que les voy a decir ahí en pantalla, es fundamentalmente cómo quedamos con respecto a la ropa y el calzado. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes lo que nosotros comprendimos. La ropa y el calzado en los Estados Unidos podrían volverse, como usted puede comprender, muchísimo más caros, ya que esa posibilidad de tener esos aranceles de parte de Donald Trump haría que las importaciones de países como China, Vietnam y Bangladesh se pusiesen mucho más caras. Ya lo sabemos, en China hay una tasa probablemente del 54%, aunque usted tiene que recordar también que todo esto puede cambiar hasta el 9 de abril, que es cuando empiezan realmente a correr todo esto. Casi toda la ropa y los zapatos que vienen a los Estados Unidos vienen de ahí, también en los demás países del mundo entero, así que todos estos aranceles forman parte de eso que usted está viendo ahí en pantalla. Y si se da cuenta perfectamente, me llamó mucho la atención porque solo el 3% de la ropa que se compra en Estados Unidos se hace en Estados Unidos, un 29% se hace en China. Entonces, obviamente, todas las estadísticas están poniendo en tela de juicio todo lo que tiene que ver y todo lo que están sintiendo las compañías. Cuando usted ve a Nike, usted la ve cayendo a unos niveles que no se veían desde el 2017. Y entonces también tenemos que entender ahora cómo se van a comportar esos que se llaman los retailers, que son las tiendas por departamento. Walmart, que también está golpeada, aunque estaba mucho más golpeada el día de ayer, hoy estaba cayendo alrededor de un 1.90% hace unos segundos atrás. No le quiero quitar los ojos a la cámara, pero probablemente, déjame ver si lo puedo quitar allí, y le pido al equipo de producción a ver si por favor nos puede poner todo lo que tiene que ver con Walmart, por favor, porque era interesante ver cómo se comportaba el día de hoy. No sé si tienen la habilidad de ponérmelo ahí en pantalla, el símbolo, por favor, de Walmart. Esa acción, cuando arrancó el día de ayer, cayó estrepitosamente, pero a raíz de lo que estamos observando en el mercado, nosotros hemos visto a Walmart tratar de recuperar. Es decir, hay algún lugar que sería el sector defensivo, porque obviamente hay gracias, el sector defensivo estaría observando, no porque es defensa, no porque son misiles, sino es el sector donde se defiende el portafolio. Hoy sí lo va a entender. Cuando le decimos, tenemos que ir al sector defensivo, el sector defensivo cuando tenemos un portafolio que está totalmente cogiendo golpes de todas partes y hay que defenderlo. ¿Qué significa el sector defensivo? No se ría, pero es que es cierto. Esa es la manera como usted no se le va a olvidar jamás. El sector defensivo son todas estas compañías que mantienen valor porque tenemos que seguir consumiendo como seres humanos, y es donde obviamente van a seguir teniendo facturación. ¿Cuáles? Todo lo que es la comida, todo lo que es la bebida, todo lo que son estas compañías, todo lo que son los utilities, disculpen mi inglés. Esos son los que mantienen valor y eso es muy importante. Y otra de las cosas que me llama la atención con respecto al sector es que la mano de obra en los Estados Unidos es muchísimo más cara y por eso no entendemos, aunque no queremos tratar de perder la neutralidad, no entendemos lo que está haciendo la administración del presidente Trump con respecto a todo este proceso, porque lamentablemente, básicamente, todo esto que tenemos que tenemos que ver en esta situación con respecto a los retailers, que es como se llama, causa muchísimo miedo porque no lo comprendemos. Usted no puede producir ropa al mismo nivel de mano de obra que usted tiene en China, así que este sector es uno de los más revolucionados. Desde el punto de vista también, y para ponérselos ahí en pantalla porque es bien importante, ¿qué es lo que nosotros observamos con respecto a los titulares? Es interesante que veamos eso que tiene que ver con respecto a los titulares. Yo creo que es muy importante e interesante que Europa respondería, pero se echó un poco para atrás, así como me ven ustedes a mí. ¿Por qué? Porque dijo, ya va, antes de responder, vamos a tomarnos unos minutos para reflexionar cómo nosotros vamos a negociar.
porque tenemos que negociar. Aquí nosotros no tenemos ninguna sobre la manga, debajo de la manga. Aquí hay que fundamentalmente tratar de negociar. En el caso del sector automotriz hay tres cosas que nos llaman la atención. Ford, y también en pantalla es interesante cuando las vayamos a ver en un rato porque Manuel nos va a hablar de los sectores. Ford lanza una campaña agresiva de descuentos hoy mismo para aprovechar su inventario, que es muy alto, y obviamente todo lo que tiene que ver también con una capacidad enorme de producción doméstica aquí en los Estados Unidos. Y la estrategia, según nos estaba diciendo nuestra sala de redacción, busca ganar, como diría yo, participación en el mercado. Recuerde, Ford. Es interesante porque se está aprovechando inmediatamente porque esto es hecho en los Estados Unidos. El 80% de sus vehículos son hechos aquí, el 20% es afuera. En el caso de Volkswagen, que obviamente no tiene la habilidad de ser hecho completamente en los Estados Unidos, aunque hay algunos lugares donde pueden hacer algún tipo de ensamblaje, creo que en Tennessee, en Chattanooga, ya lo que tiene que ver con la Volkswagen, que es una ciudad de un estado aquí en los Estados Unidos, añadirá tarifas de importación al precio final de sus vehículos en los Estados Unidos como una respuesta directa a los aranceles de Donald Trump. Entonces, cuando observamos lo que nos decía Europa con las tarifas, lo que nos decía Ford, lo que nos decía Volkswagen, lo que nos decía Mercedes-Benz, ¿sí? Mercedes-Benz dice que está evaluando, fíjese usted cómo se mueve todo esto. Estos son los titulares que todos estamos observando realmente de lo que pasa allá atrás, porque todo el mundo está categoría tarifas y en shock. Usted me ve hablando a mí, pero yo también estoy en shock porque yo no veo el mercado. Mire, cuando son las 3:27 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, nosotros tenemos al Nasdaq en 16.600 puntos, cayendo un 5.68%, y la realidad sería que lo viésemos caer un poquitito más cercano al cierre. Nos quedan 32 minutos, 31 minutos y algunos segundos. Mercedes está evaluando, la Mercedes-Benz, trasladar parte de su producción a Estados Unidos para evitar los aranceles y algún tipo de problema, porque quieren seguir vendiendo Mercedes-Benz en los Estados Unidos. Entonces ellos se adelantaron y dicen, bueno, nosotros precisamente entre producirlos afuera preferimos tratar de ver cómo producimos adentro, llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Trump. Así que ustedes no dejen de extrañarse que haya algún tipo de acuerdo con Alemania y en este caso en Europa. Y otra de las cosas que me llama la atención, que salió en el Financial Times, para ya tratar de terminar esta parte y pasar a lo que sería lo que sucedió el día de hoy con el ISM, es fundamentalmente todo lo que tiene que ver con una compañía que se llama Plate, que lamentablemente está en el sector de fintech, que es tecnología financiera, y indudablemente perdió el 50% de su valor en una ronda de negociación para levantar capital en el mercado privado. Eso quiere decir que esto que está pasando nada más no afecta a los que están en la bolsa. Eso afecta a todas las compañías del mundo, y esto es lo que también tenemos que tratar de entender. Vamos a ver si puedo quitar pantalla para que vean mi cara completa. ¿Qué es lo importante y lo interesante dentro de todo este proceso? Que lamentablemente no solamente pierde dinero en la bolsa, sino que todas nuestras compañías que están en el sector privado y que no cotizan en la bolsa, lamentablemente también pierden valor. Entonces esto que se borra, esto también usted tiene que comprenderlo, porque esto no es que me lo enseñaron a mí en una clase de matemática, esto sencillamente es la lógica. Todo ese dinero que se borra paraliza lo que es la permeabilización. Yo no voy a contratar a la señora que limpia 3 veces a la semana, sino una. La señora que limpia pierde su facturación. Es como un despido indirecto y entonces la señora compra menos, y es como funciona esto en la bodega. Y eso es lo que empieza a tener la contracción en la parte más baja, porque viene de todos lados, desde el que limpia las piscinas en las casas de los millonarios, desde las actividades escolares de los niños, eso es por ponerle la parte familiar. Pero esto es la contracción que trae la paralización de la economía, inclusive sin perder puestos de trabajo. Y aquí lo que tenemos que ver, como se los estaba diciendo en algún principio, es todo lo que tiene que ver con la pérdida de los puestos de trabajo. Fíjense bien, con respecto a los indicadores del día de hoy, recuérdense que lo que hacemos aquí en la extensión del cierre de Wall Street es fundamentalmente darle una mirada perfecta en la última hora de trading el día de hoy, donde prácticamente vamos a estar examinando también todo lo que, y me perdona que yo le quite la vista a la cámara, pero para mí es importante todo lo que tiene que ver con las noticias de última hora. Creemos que es interesante no solamente ver lo que son los indicadores del día de hoy con respecto a lo que se llama el Jobless Claim. ¿Qué es el Jobless Claim, Víctor? Tú sí hablas inglés raro. Jobless Claim son básicamente las solicitudes de desempleo. Pero resulta que todos estos indicadores ya perdieron su habilidad de impactar al mercado
vuelvo a repetirlo, por el terremoto que hubo ayer. El terremoto que hubo ayer borra de un plumazo marzo. Es como que ya no me importa marzo, me interesa más lo que va a pasar en abril, que lo sabré en mayo. Por supuesto, me interesa saber la inflación del mes de marzo, porque tiene una curva en cómo se mueve la inflación y la inflación esperada en los próximos 12 meses. Pero entiendan ustedes, fue un movimiento telúrico. Donald Trump salió hablándonos unas tarifas con una pancarta gigantesca, y cuando yo leí ahí, al igual que todos ustedes que estaban viendo Negocios TV, 90, 40, 30%, Vietnam, todos nos asustamos. 30% lo que daba efectivamente un 24%, 54% en China. Entonces ustedes tienen que entender cómo funciona todo ese proceso. Les tengo que narrar que el día de hoy, como veis en pantalla, hubo lo que se llama el Jobless Claim, donde se estimaba que salieran en alrededor de 223,000 y más o menos tuvimos una cifra similar. Y otra cosa que llamó la atención fue que a las 12 del mediodía, 6 de la tarde hora de Madrid, alrededor de las 2 de la tarde o 10 de la mañana hora de México, fundamentalmente habló Jefferson, quien nos estaba indicando, esto es una de los personajes importantes de la Reserva Federal, y él decía pues que estaban un poco, no quiso decirlo de esa forma, pero un poco perdidos en el impacto a corto plazo que iban a tener la tarifa. Muchos están diciendo que el impacto inflacionario es de una sola vez y muchos otros están diciendo que todo esto tiende a caer. Lo más importante que sucedió el día de hoy fue que salió el ISM de servicios, el cual cayó a 50.8, decepcionando al mercado que esperaba un 52.9. Cayó un poco ese índice y eso es una lectura que refleja que ya la economía americana está débil, eso no lo tenemos que decir, y obviamente todo lo que tiene que ver con los nuevos pedidos también cayó, todo lo que tiene que ver con la actividad laboral y el flujo de trabajo dentro del sector servicios también cayó. Por cierto, una de las cosas interesantes que tenemos que volver a repetirle, porque Intel me está subiendo una cantidad de dinero importante el día de hoy, donde se está yendo el dinero de manera interesante, porque para que usted tenga una idea, Intel tiene básicamente una posibilidad de mostrarnos que por lo menos se está convirtiendo en una acción defensiva, y a través de lo que nosotros pudimos saber con respecto a una fundamental asociación que hay entre Intel y TSMC, ellos acuerdan constituir una compañía conjunta de chips. Indudablemente en este proceso donde Taiwán también salió con unas tarifas por la frente, como decimos por allí, pues usted tiene que comprender que ahí se está yendo el dinero. El dinero está saliendo a algún lado y trata de buscar un refugio porque no se puede ir a los bonos, porque los bonos también están sobrecomprados. Para que el rendimiento esté en 4%, el bono a 10 años que es muy líquido, todos los bonos están sobrecomprados, entonces el manejador de fondos se queda o los dejo en cash, es decir, en efectivo, ¿dónde los paralizo? Yo ya le voy a explicar a usted cómo funciona eso, porque eso es otra cosa que a veces no se habla. Cuando usted vende, ¿dónde pone el dinero momentáneamente para tratar de maximizar lo que son los puntos básicos que usted tendría que darle a su cliente, que es el quien le está pagando por manejar dinero, ¿verdad? Pero todo lo que tiene que ver entonces con este ISM, antes de darle esas noticias de Intel, estábamos trabajando con lo que le estábamos diciendo del ISM, es que esto tiene una condición, digamos, de segundo plano a raíz de lo que lamentablemente fue ese terremoto que me van a escuchar decirlo mucho sobre el programa de hoy, que tiene que ver con el Día de la Liberación, como nos lo dice Donald Trump. Son las 3:34 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Es importante e interesante que nosotros le echemos un vistazo nuevamente a los índices. Y aquí te tengo que quitar la cara a la pantalla. Mire, está 3.88, 4.70, 5.83, negativo Dow Jones. No se lo olvide jamás, el índice más representativo del mercado, que es el Standard & Poor's 500, y el Nasdaq. Usted se acuerda que yo le estaba diciendo hace tan solo unos 3 minutos atrás que tengo que mantener los ojos puestos en la pantalla del Nasdaq, porque esta última hora es crucial, porque en esta última hora pudiesen comprarlo, ¿verdad? No lo están comprando. Vamos a estar claros, no es que yo sé más que cualquier persona, entienda, es estructural. Sí, gracias al equipo que me pone el gráfico ahí, es que es estructural. No es que está barato, sí está barato. Vamos a poner la situación de que el mercado le han dado tan duro que está económico. Es estructural, es sácame, véndeme todo. ¿Y por qué hago el llamado que le prestemos la atención a esto? Esto que usted está viendo pudiese ser capitulación. ¿Qué es capitulación? Es los mecanismos que surgen cuando se consigue un piso de corto plazo.
Acuérdense, nosotros estamos violando los mínimos que teníamos en 5.500 del Standard & Poor's 500. Estamos en 5.403. Los violamos. En cuanto a lo que son el Nasdaq debe estarnos cayendo alrededor de un 15, un 16% con respecto a esto. No sé cuánto year to date. Cuando vayamos a comerciales que lo vea correctamente se los voy a decir. Pero ya esos niveles son niveles similares de lo que se llama un mercado en terreno de osos o un bear market, donde ya el Russell 2000, que es un índice importante que comprende a las compañías de menor capitalización, entró. Cuando usted tiene un pico y eso rompe un 10%, está en corrección. Cuando me rompe un 20% entre el pico y donde está, entra en lo que se llama un mercado de osos. ¿Qué significa eso? Usted debe estar preparado a vender cualquier subida. Y yo sé que vamos con mucha información, pero recuérdense ustedes que nos siguen una cantidad de manejadores de dinero que también están observando que la información que les damos aquí desde la tribuna es tan importante como la que ven en nuestras cadenas hermanas en inglés. Con respecto, indudablemente, a lo que sería la visión de lo que estamos viendo del mercado el día de hoy, y lo que es importante dentro de ese punto de vista, yo creo que es interesante, no sé si me pueden poner ahí la pantalla completa con la lámina, muchas gracias, que tiene que ver indudablemente con qué dicen los optimistas, qué dicen los pesimistas y cuál es nuestra visión. Desde el punto de vista de los inversores optimistas, como lo que estuve examinando por ahí, dicen que finalmente se llegó a una claridad luego del punto máximo de los aranceles. Eso es lo que ellos dicen, eso es lo que nos llega a la sala de reacción, donde habría que empezar a ver qué hay que comprar en estos niveles. Los optimistas porque ustedes saben una cosa muy importante, que a veces le da pena a quienes están narrando, como es el caso mío, poner la cara. Yo me equivoqué. Yo no pensaba que esto iba a suceder. Yo y muchos de los analistas y mucha de la información que tengo, pero ayer tuve un debate con un analista global macro de nombre Julian Bridgen y él me dijo, te lo dije, porque él estaba del otro lado de la curva diciendo, esto es un hecatombe y tuvo la realidad, yo me equivoqué. Y entonces, obviamente, yo siento que hay excepciones en todo lo que tiene que ver con las tarifas, en todo lo que tiene que ver con los pharmaceuticals, con ciertos artículos fundamentales dentro de lo que está la sección 232, que es como se le llama esa parte de las excepciones, pero lamentablemente yo no tengo aquí cómo defenderles a ustedes que es momento de compra ahora, porque cuando son las 3:38 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 9:38 de la noche, allá en Madrid, 1:38 de la tarde en México, el índice del Nasdaq, que es donde tengo mi mirada puesta, me está cayendo 5.85%. Eso me puede llegar al 6% en tan solo 20 minutos. Y eso me genera una de las caídas más importantes de la historia para un solo día de la tecnología, borrando trillones de dólares. Y recuérdense que esto se puede traducir en una cantidad de despidos inmediatos. No solo en el sector tecnológico. No se trata de asustarnos, estamos todos en el mismo barco. Del planeta Tierra no nos podemos salir. Los pesimistas, que sí están ganando, obviamente, tienen una cantidad de detalles para todo lo que tiene que ver con todo este proceso de aranceles. Manuel nos va a dar una noticia de última hora muy importante. Quiero que por favor el equipo le dé paso a Manuel para que nos pueda decir Manuel, ¿qué nos trae Manuel? Adelante. ¿Qué tal, Víctor Hugo? En efecto, es una jornada en la que estamos viendo caídas estrepitosas en las principales plazas estadounidenses y, entre otros factores, bueno, aquí no se escapa ninguna. Las compañías que tienen artículos de bajo coste como Dollar Tree, las compañías de lujo como Capri Holdings, bancos de inversión como JP Morgan o Bank of America, no se libra ninguno y por supuesto las grandes tecnológicas, el brillo, los bolsos, el alcohol, víctimas de la guerra comercial de Donald Trump. Lo cierto es que el S&P 500 ha perdido, Víctor Hugo, casi 2 billones de dólares de pérdidas de capitalización bursátil solo en la jornada de hoy. Hay que decirles que prácticamente la mitad, 990.000 millones de dólares, corresponden a las 7 magníficas. Es decir, las caídas que estamos viendo hoy en el sector tecnológico están acaparando casi la mitad de pérdida de capitalización bursátil del S&P 500, que ya les hemos dicho que entra en una corrección técnica sin precedentes desde
los máximos históricos y en este caso estamos viendo caídas muy importantes, decíamos, más de 1.300 puntos está perdiendo el Dow Jones de Industriales, más de, en este caso, recortes superiores al 4% para el S&P 500, para el tecnológico Nasdaq y en definitiva es una jornada en la que además hay que estar muy pendientes también de otros sectores, en este caso, por supuesto, el Russell 2000 también no se nos puede dejar este dato. El Russell 2000 está ante su peor sesión desde junio de 2020. Cierto es que ha tratado de reducir las pérdidas, pero está quedando en agua de borrajas. Caídas de más del 6%, insistimos, la peor sesión desde junio de 2020 para el Russell 2000. Y como les decíamos, en ese mapa de calor en el que podemos ver todas las principales acciones tecnológicas, les podemos mostrar lo que están haciendo Apple y en este caso Amazon ahí, cayendo un 8,5%, son dos de las compañías tecnológicas que más están liderando esos descensos. Apple, que como saben, tiene gran parte de muchas fábricas en China, en Taiwán, en Indonesia, en Vietnam, países que se han visto grabados al doble de lo que tenían antes de que Donald Trump llegara al poder y eso lógicamente va a perjudicar en demasía la cadena de suministro. Al igual que Amazon, que además esta semana contaba con una rebaja de recomendación que lleva pérdidas acumuladas en todo 2025 del 30%. Y en definitiva el sector tecnológico borrando de un plumazo toda esta oleada de ventas en Wall Street. Insistimos, casi 2 billones de dólares de pérdidas en capitalización bursátil el S&P 500 solo en el día de hoy. Casi la mitad, insistimos, para el sector tecnológico, las Apple, las Nvidia, las Qualcomm, las AMD, por supuesto Micron Technology cayendo un 17%, liderando los descensos en el, como decimos, en el tecnológico Nasdaq 100. Hablando de compañías tecnológicas, hay que hablar de otro sector, en este caso de las grandes vendedoras de productos importados de bajo coste, las Dollar Tree, las compañías como en este caso Best Buy, una compañía minorista de productos electrónicos de bajo coste que están viéndose lastradas por esa alta dependencia de China, por esa alta dependencia de productos asiáticos de bajo coste y por ese motivo estamos viendo esas caídas de más del 12%, insistimos, para esta compañía, esta especie de bazar de productos a $1, productos de bajo coste como Dollar Tree, insistimos, se están viendo entre los peores de la sesión, al igual que ocurre con Best Buy. Insistimos, caídas también en las compañías que venden productos de bajo coste por esa alta dependencia de Asia, donde los gravámenes de Trump, por ejemplo en China, llegan al 54%, pero es que también es Vietnam, también es Tailandia, también es Taiwán. Pero insistimos, también esto está perjudicando, está produciéndose un desplome en las compañías de lujo o, si somos algo más estrictos, el lujo asequible, entre comillas. Es decir, hoy vemos caídas para Ralph Lauren, para Capri Holdings, esta compañía que es propietaria de Versace, de Jimmy Choo, de, en este caso, Michael Kors, cayendo, insistimos, prácticamente un 23%, debido también a que toda gran parte de su producción está a la mano de obra mucho más barata en fábricas en Indonesia, Malasia, Vietnam, Camboya y por supuesto China. Evidentemente caídas, aquí ven, fíjense el gráfico, la caída estrepitosa para, bueno, Ralph Lauren, que además es la que más está cayendo hoy de facto en el S&P 500. Caídas en las compañías que venden productos de bajo coste, caídas en las compañías que venden productos de alta gama. Y por supuesto también hay que hablar de uno de los grandes triunfadores y perdedores en el día de hoy. Aquí hablamos en este sentido de el mercado Forex, el mercado de divisas. La jugada no le ha salido bien a Donald Trump porque el dólar está perdiendo hasta niveles prácticamente históricos frente al dólar, frente al euro, perdón, frente a la libra, cayendo, en este caso, depreciándose frente al euro más de un 2% o frente a la libra esterlina. Pero todo esto conlleva a un gran vencedor, porque ya hemos dicho las caídas que hay en el petróleo, también en otras materias primas como el oro, muy importante, ya saben que se ha erigido como el activo refugio por excelencia en este primer trimestre de 2025, pues bien, sepan que hoy el yen se impone como activo refugio al oro, está apreciándose más de un 2,5% frente al dólar hasta, en este caso, más de 146,39 unidades. Insistimos, el yen, el gran triunfador de la jornada de hoy, en una jornada de río revuelto, de hecatombe en Wall Street, y el dólar, el gran perdedor, amén, de las caídas que estamos viendo en todos los sectores, de toda la renta variable, de todas las bolsas mundiales, también en Wall Street. Víctor Hugo.
Mira, una de las cosas que me llamó la atención, porque la estaba examinando aquí, Manuel, y menos mal que esto es un trabajo de equipo, nos llegan noticias muy, muy malas del sector bancario. Son tan malas porque esto es lo que puede suceder si es que no hay un piso, lamentablemente, al que podamos llegar en el corto plazo, que no pareciera. Porque recuérdense cómo funciona esto. Esto no son eventos que hay estas caídas y luego mañana el mercado sube y todo el mundo se vuelve otra vez a comprarnos. Esto es un evento traumático. Como es un evento traumático donde todavía en esa mesa de negociación no se sabe qué puede suceder, ni qué puede decir China, ni qué pueden decir los demás países, no sabemos qué pasan con las guerras, que también le tenemos que prestar atención. Entonces, ¿quiénes sufren? Manuel y todos los que nos están mirando, me refiero a Manuel porque fue el último que habló, pero eso es para todos ustedes, nuestra teleaudiencia, cuando son las 3:46 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 9:46 de la noche en Madrid, es el sector bancario. Les explico lo que sucede. Cuando empieza este pánico que comienza en los mercados, empieza a moverse todo como una especie de movimiento telúrico, terremoto. Y entonces lo que normalmente hacen quienes están manejando dinero, los grandes tenedores de recursos institucionales, es voltearse y revisar quiénes son los custodios y dónde está la liquidez del dinero. ¿Quiénes salen perdiendo allí? Los bancos pequeños, los bancos muy pequeños, las instituciones financieras que no tienen grandes balances, porque esas instituciones que también tienen recursos, lamentablemente tienen ahí una posibilidad enorme de observar una salida de dinero, y si usted puede comprender esa salida de dinero, lamentablemente les causa a ellos una venta importante en todo lo que tiene que ver con fundamentalmente el balance de esos bancos. Disculpe que me perdí, tengo muchas cosas que están pasando que les quiero narrar. Y entonces yo creo que es importante que le prestemos muchísima atención a la parte del XLF, que es lo que creo que tienen ahí en pantalla, porque me llegan noticias. Yo no sé si ustedes me ven, cuando ustedes me ven aquí en el cierre de Wall Street extendido, como que yo de repente estoy como perdido. Es que me llegan una cantidad de cosas que son de última hora, que usted no va a conseguir en otro lado, y me están diciendo, Víctor, los bancos. ¿Qué pasa con los bancos? Tenemos que prestarle atención. No es que estemos a punto de una corrida bancaria, pero cuando usted revisa el librito de las caídas, allí hay que fijarse. ¿Dónde están los recursos? Y no estamos hablando de los clientes individuales nosotros, estamos hablando de los grandes capitales del mundo. Entonces, es importante que prestemos atención a cómo se desarrollan los acontecimientos y a entender que aunque tengamos algún tipo de rally de corto plazo, esto no debería acomodarse de la siguiente manera. Yo quisiera que vayamos examinando un momentico para seguir con lo que estábamos hablando de la visión, indudablemente, de los pesimistas, que yo les estaba comentando que habrían estado ganando dentro de ese proceso. Disculpen, aquí yo me equivoqué. Esa visión de los pesimistas habían estado ganando, fue fundamentalmente, y esos detalles que tienen que ver con los aranceles, ellos nos los habían venido diciendo durante días, y quiero que también comprendan, mientras tenemos eso ahí en pantalla, de que lamentablemente no hay ganadores el día de hoy. A nadie le gusta tampoco ser pesimista y estar diciendo, yo te lo dije. Yo creo que todo el mundo está muy asustado, porque esto no es una situación donde alguien realmente se beneficia. No se está beneficiando Europa, no se está beneficiando China, no se está beneficiando Canadá ni México, y ahorita vamos a hablar con alguien de México. No se está beneficiando los Estados Unidos. Mire, vamos a una pausa comercial y al regreso vamos a estar hablando con uno de los más importantes miembros de la comunidad del mercado de capitales mexicanos. Ya volvemos. ¿Sabes lo importante de tener la mejor información para la toma de decisiones? ¿Sabes? En esas reuniones privadas en las que se ve una información clave para poder luego tomar esa decisión. Es lo que queremos en el club al que te invitamos ya, en el club en el que Negocios Televisión lanza, para que puedas tener toda la información, la mejor información, y tomar las mejores decisiones. ¿Cómo crees que va a evolucionar el euro en un entorno en el que
todo el mundo inversor piensa que camina hacia la paridad. ¿Cómo le va a afectar el fenómeno Trump? ¿Cómo le va a afectar al conjunto europeo? Inscríbete aquí abajo. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. Continuamos en cierre de Wall Street, en Negocios Televisión, actualizando esta debacle en las bolsas en Wall Street, ese rojo cuando faltan apenas poco más de 6 minutos para que dé cierre a esta sesión convulsa, este jueves negro, el día después del día de los aranceles recíprocos, el día de la liberación que decía Donald Trump. Tenemos noticia de última hora, noticia relacionada con Irán, porque Irán ha ordenado al personal militar que abandone Yemen, abandonando a sus aliados hutíes, en este caso mientras Estados Unidos intensifica una campaña de ataques aéreos contra el grupo rebelde. Un funcionario de alto rango de Irán ha señalado que la medida tenía como objetivo evitar una confrontación directa con Estados Unidos si un soldado iraní moría. Esta misma fuente, este funcionario de alto rango, también dice que Teherán también estaba reduciendo su estrategia de apoyar una red de representantes regionales para centrarse en las amenazas directas de Estados Unidos. También dicen que la principal preocupación de Irán era Trump y cómo tratar con él. Decían que cada reunión está dominada por discusiones sobre él. No se está discutiendo en ninguno de los grupos regionales que apoyábamos, en este caso, anteriormente. Por cierto, que un portavoz del Pentágono dijo que se enviarían más aviones de guerra a la región, aunque no ha proporcionado detalles específicos. Pero insistimos, la información de última hora: Irán abandona a los hutíes ante ese incesante bombardeo estadounidense. Y la otra noticia de última hora, también relacionada con ese chat privado que se debatían esos ataques a los hutíes en Yemen, porque un juez ha ordenado al gobierno de Donald Trump que conserve los mensajes del chat de Signal que usaron para discutir esos planes contra el ataque contra los rebeldes hutíes en Yemen. Un fallo que, ojo, aumenta la presión sobre la Casa Blanca, porque la revista Atlantic, recordemos, reveló que su editor había sido agregado accidentalmente al grupo, como saben, sin tener conocimiento de ello la administración Trump, y Trump desestimó este escándalo como una caza de brujas y además se cebaba con el editor jefe de la revista The Atlantic, con Jeffrey Goldberg, que dio la noticia a principios de la semana. El juez del distrito, llamado James Boasberg, que ya se ganó la antipatía de Donald Trump después de fallar en contra de la administración en un caso de migración separado, ha dicho que ordenaría al gobierno preservar, insistimos, todas las comunicaciones del chat Signal entre el 11 y el 15 de marzo. Y te devolvemos la conexión al otro lado del Atlántico, Víctor Hugo, que queda nada, la recta final, poco más de 4 minutos para que cierre este jueves negro Wall Street. No solamente eso, sino que fíjate tú,
Una de las cosas que estamos observando, que se los he dicho yo desde que tomamos la transmisión desde acá de lo que es la parte de negocios de América, le damos las gracias a todo el equipo porque Manuel hace toda esta cantidad de aseveraciones de lo que sucede última hora con lo que nos estaba explicando allá en lo que sería el Medio Oriente, muy importante e interesante. Esto es un trabajo de equipo y definitivamente muchas cosas que tenemos que analizar para poder llevarle minuto a minuto lo que está sucediendo en última hora. Una de las cosas que quería discutir, que Manuel nos había estado explicando anteriormente, era el hecho de la moneda. Y obviamente también queremos decirles a ustedes que la moneda, en el caso particular del dólar versus al euro, se estimaba en algunos casos que podría estar ubicándose de una u otra manera entre el 1.08 y 1.12 dólares por euros. Todavía estamos en esa banda. Ahorita actualmente, de acuerdo a cómo sea el buscador de monedas que tenga, está en 1.102 dólares por euro, muy importante porque lo que nosotros prevemos es que siga habiendo una devaluación del dólar a muy corto plazo y que eso sea más bien una de las políticas causadas específicamente por todo este proceso de las tarifas. Pero una de las cosas que tenemos que ver cuando solo quedan alrededor de 3 minutos y algo para el cierre del día de hoy es si efectivamente el índice tecnológico del Nasdaq nos va a romper el 6% a la baja en un solo día, como de hecho lo estamos viendo en el Russell 2000, porque indudablemente las máquinas que hacen todo un análisis de todo lo que ha sucedido durante muchísimo tiempo, desde que está ese índice en circulación, va a ver cuántas veces ha habido un evento de esa naturaleza. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Compara. ¿Cuántas veces hay un evento donde el Nasdaq ha perdido 6%, donde la liquidez monetaria se ubica en tal tiempo, donde haya sido un presidente republicano, donde no estemos técnicamente en recesión? Y entonces salen los analistas mañana con una cantidad de estadísticas a decirnos cada vez que esto sucede, un mes después, 3 meses después, 6 meses después, 12 meses después, el Nasdaq rebota 10%, 14%. De las últimas 86 veces, y se ríen, pero es que es verdad, de las últimas 80 veces que ha pasado algo similar, 79 han sido así, buscando el patrón de conducta que más se asemejaría a lo que pudiese venir a futuro. Eso es muy importante e interesante. Recuérdense que vamos a darle el cierre en algunos minutos y ya tenemos a nuestro invitado que es, para que ustedes sepan, el Chief Executive Officer. A él lo vamos a traer luego del cierre de lo que es el fondo de capital privado independiente más importante de México. Nos quedan, como dice Manuel, alrededor de 1 minuto y tanto. Ya vamos a escuchar ese campanazo. Efectivamente, es interesante observar ese índice del Nasdaq. Estamos, para que sepan ustedes, ya a punto de cerrar 3:58 de la tarde, hora de Nueva York, con 37 segundos, lo que significa que estamos a las 9:58 de la noche con unos 52 segundos por allá donde usted nos ve en Madrid, y es muy interesante ver el Dow Jones cayendo 3.92%, el índice más representativo del mercado cayéndome 4.78%, el Nasdaq batallando para casi llegar a un 6% en 5.88% a la baja, el general, el bono a 10 años marcándome un 4.05 de rendimiento, todo lo que tiene que ver con el Bitcoin, lamentablemente el Bitcoin cayendo 5.21% en un cierre histórico. Nos quedan algunos segundos para el cierre y efectivamente pareciera que todo lo que estamos viendo aquí causa un evento histórico en el mercado de capitales. Lo repito como esta mañana. En este siglo tenemos la caída de las Torres Gemelas, la crisis del 2008, el COVID, y ahora tenemos el cuarto evento de mayor magnitud, como es la guerra comercial que se inició ayer a través de la medida que nos da Donald Trump. Nos quedan unos segundos para el cierre, cuando son las 3:59 y algo. Ya cerrando, creo que nos quedan alrededor de unos 37 segundos, si mal no veo los relojes, y pronto vamos a tenerlo allí para que efectivamente lo veamos juntos. Ya vamos a escuchar ese campanazo. Sí, efectivamente, el Nasdaq oficialmente se nos coloca con una caída por encima del 6%, muy importante por cómo van a reaccionar las máquinas. No sé si le puedo pedir ahí al equipo que nos ponga la campana del New York Stock Exchange. Ok, bueno, ya lo vimos ahí. Fíjense ustedes la caída que tenemos nosotros aquí en pantalla. Obviamente, acuérdense que por algunas milésimas de lo que sería el proceso es que el Nasdaq nos cae 5.97%, tambaleó un poco hasta casi volverse a poner menos del 6%.
El Standard & Poor's 500, que para mí, y por eso lo digo así, es el índice más representativo del mercado, al menos en los Estados Unidos, me cae un 4.84%, 3.98% sería la caída importante del Dow Jones. En términos de puntos, 1.600 puntos el Dow Jones, y en lo que podría decirse que es la mayor caída que tenemos desde el año 2020. Entonces estamos viendo un momento histórico, ya no hay más que repetírselo. Yo creo que no hacemos nada nosotros siguiendo analizando cómo caemos. Quisiera que le pidiéramos al equipo de producción que pudiésemos analizar de primera línea con nuestro invitado qué es lo que está pasando en México.